El escritor del Alba es Orlando López Valencia. Nació en Cali, Colombia, en 1956. Orlando, desde muy pequeño, ha sido un hombre apasionado por el arte y en su adolescencia conformó una banda llamada Malaria, que más adelante se convertiría en Barrio Blues. Varios años vivió de la pintura, arte que al no ser hombre de un solo oficio, lo llevó a la escritura, pues se dio al ejercicio de escribir acerca de sus propias obras, lo que lo motivó a escribir cartas que terminaron siendo parte de las páginas de su primer libro, Yurupari. Tal vez es por eso que en casa suelen encontrarse libretas, servilletas o papeles con dibujos a lapicero de algún rostro, siempre acompañado de poesía, de pequeñas ideas que terminan siendo parte del todo. Así nace Párrafos de piel, pequeños poemas escritos en su juventud. Tras conocerse con mi madre y pasar una tarde inolvidable, le regala su libro con una dedicatoria. Por una tarde que puede ser la medida de todas las cosas. Les comparto un poco de este libro. Cuando abandono los libros, me voy a leerte a ti. Todos los días un párrafo de piel, un cuento corto, una novela inconclusa, una sentencia. Entonces te cierro. Hay algo en mí que duda de lo radical. A veces solamente te ojeo y me detengo en bellas frases, como las que narra el pubis o un tobillo. Pero volverte a leerte de corrido, lo dudo. Se me hace que sos un texto bíblico y yo no quiero interpretarte, quiero sentirte sin dudas. Es por esto que ha sido reconocido por autores como Octavio Javier Bejarano. Cuentos al óleo fue el libro de cuentos que le otorgó Premio Nacional de Cuento Jorge Gaitán Durán en el año 2005. Mantiene la línea dolorosa y melancólica de Párrafos de piel. Sin embargo, Orlando cambia su forma de escribir cuando se trata de la música. A raíz de su formación empírica como músico, da melodía a distintos poemas, evocando sentimientos como lo son el amor, la esperanza y el sosiego. Inspirada por su esposa Mónica y distintas vivencias, nace por ejemplo la canción Parcelita de piel. Parcelita de piel para cultivar amor, parcelita de piel para cosechar amor. Te estoy diciendo, muchacha, que estoy enamorada de ti. Escribe estas frases de alguien que veo a diario acerca del hombre que me vio nacer. Se trata de una labor que no basta en 2 páginas, y aún así, sin ser suficiente, se trata de las 2 páginas más complejas de mi vida. Me compuso canciones de cuna para poder dormir y me brindó su apoyo en el arte de forma incondicional y en todos mis sueños. Es por eso que he necesitado alejarme un poco para poder analizarlo, apreciando sus inicios y lo que es hasta ahora, pero eso solo afirma la gran admiración que siento por él como pintor, escritor, músico y papá. Sin más, los dejo con mi padre, Orlando López. Yo celebro mucho que desde casa se pueda hablar así, y celebro la fortuna de unos hijos y de un padre que tiene esos hijos, y que esto suscite tal nivel de reflexión, ese paso de la primera persona a la tercera persona, que es extraordinario. Al papá que se le ve como escritor y al escritor que es papá. Y entonces ese texto de Santiago me parece a mí muy bien. Pero hay unos antecedentes que salvan mi intervención aquí. En el mundo de hoy, que es mi primer acercamiento para Orlando, es en el mundo contemporáneo es muy difícil, no es común, y sobre todo tan cercano a nosotros, encontrar a alguien que posea de un modo tan espontáneo cierto espíritu renacentista. Santiago lo nombró muy bien, el papá escritor, el papá poeta, el papá narrador, el papá músico y el papá pintor. En mis diálogos cotidianos y diarios con Orlando, que tiene el privilegio de trabajar en una unidad gráfica que me genera a mí enormes pasiones, y a mí me gusta el olor a la tinta y al papel que hay en ese sitio, y todos los días antes que llegara a la escuela de estudio literario llego a hablar con Orlando y a enterarme de qué están fabricando, qué están construyendo. En ese diario hablar con Orlando discurrimos permanentemente en teorías y en discusiones en torno a la poética, pero Orlando va revelando ciertas cosas. Entonces yo quiero preguntarle por ese padre que tuvo. Yo creo que le debo el acercamiento a la literatura a mi papá, porque mi papá escuchaba tangos y boleros
Entonces yo escuché muchos tangos y la lírica de los tangos es maravillosa, pues. Yo creo que fue el primer acercamiento con la gran poesía. Y adicionalmente, enseguida de mi casa, en el barrio Santa Mónica Popular, inauguraron un grill, se llamaban en esa época, ya esa palabra ya no existe. Y ahí, todos los fines de semana, por supuesto, estaba la mejor música de Nueva York, la salsa, el son cubano. Entonces, digamos, mis primeros acercamientos con la literatura fueron con la música. Pero mi papá era pintor y escultor, egresado de Bellas Artes, de los fundadores de Bellas Artes. Y yo lo veía hacer esculturas, lo veía pintar cuadros con los que mantuvo la familia durante mucho tiempo. Él pintaba un retrato de Gardel con un avioncito incendiado en la parte de abajo. Y ese Gardel estuvo en muchos bares de Cali, ¿sí? Y también pintó a Libertad Lamarque. Entonces, él sostuvo a la familia pintando artistas, ¿no? Pero en mi casa el arte estuvo siempre presente, además pues del afecto. Y por el lado de mi mamá estaba la música. Mi mamá cantaba todo el tiempo. Y ella, mientras hacía los oficios, cantaba Vírgenes del Sol y cantaba música y unas canciones líricas que no son nada fáciles. Posteriormente ingreso al IPC y era una casona donde estaban todas las artes. Ahí estaba teatro, estaba música, danza. Yo quería ser músico y empecé a aprender a tocar guitarra de una manera muy incipiente. Iba al barrio La Isla, que era una invasión, ¿sí? Pero era tanto el amor por la música que yo ni temía que me robaran la guitarra, ni nada, simplemente iba allá. Y por ahí empecé a fortalecer ese universo artístico. Y entonces en el barrio chino, uno pasaba tranquilamente por el barrio chino, yo no me explico porque nunca nos aconteció nada, pero efectivamente había una nobleza de barrio en el sentido de que los ladrones cuidaban y vigilaban su propia zona. Esto tenía unos campos grandísimos y la autopista que conocemos como la autopista Simón Bolívar apenas se construía y eso se constituyeron durante muchos años en unas canchas de fútbol grandísimas. Toda esta anécdota la estoy contando porque es que Orlando debe contarle al auditorio que fue arquero de fútbol, ¿no? Y que fue portero. Si ustedes lo observan caminando y todo eso, posee la serenidad de un arquero, siempre las manos están descolgadas, ¿no? Y camina. ¿Cómo hizo Orlando para combinar esta pasión por el fútbol, que es como atajar la metáfora en pleno vuelo, ¿no? Y entrar en una especie de cofradía de barrio con la cual inicia sus primeros pininos musicales? A Héctor Piñeros, el cantante de la banda, en esa época el papá le regaló un requinto. Pues nos fuimos todos detrás de esa guitarra como si fuese un imán. Pero 5 de todo ese grupo grande nos fuimos hacia ese instrumento y todos los días íbamos a tocar y aprender cositas y ya empezamos a buscar que nos enseñara. Y cuando ya más o menos hacíamos 2 o 3 acordes, ya decidimos que éramos un grupo. Y ya uno eligió, yo soy el baterista, entonces tocaba en el pupitre de la casa. Yo como no tenía guitarra, entonces elegí una flauta de carrizo y tocaba la flauta. Y nos constituimos en un grupo que soñaba con ser pues, la gran banda colombiana. Y empezamos a aprender, de a poco. Construimos la batería con cartones. En esa época estaba en furor ya el rock aquí en Cali con la banda Arcoiris, que era cuando se presentaba, era lo máximo. Y había un movimiento muy grande del rock, pero era de la élite, es decir, los pobres no teníamos acceso a una guitarra eléctrica, era muy costosa y no se conseguía. La gente del norte, ¿sí? Normandía, por allá eran los que tenían las bandas y tenían la batería. Nosotros teníamos un grupito muy rudimentario, es más, cuando se reventaba una cuerda la amarrábamos con un alicate. Pues no es nada ortodoxa la cosa, pero funcionaba, ¿no? Y empezamos a construir un repertorio porque toda la vida nos gustó apostarle a la creación. Pues constituimos el grupo y cuando ya teníamos un repertorio como de 5 o 6 canciones, había un concierto en el Evangelista Mora y entonces yo fui a hablar con el promotor y le dije, tengo una banda, no cobramos, pero nos prestan los instrumentos. Él le causó muchas gracias y dijo, no, vengan a la prueba de sonido. Fuimos y efectivamente nos fue bastante bien, además porque el baterista por primera vez se sentaba en una batería de verdad. Y bueno, y nos han prestado todos los instrumentos, las guitarras eléctricas también la tocamos por primera vez.
nos resultó bastante bien el concierto y de ahí el grupo empezó pues a fortalecerse y estuvimos en eso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención en la obra de Orlando, en la obra literaria de Orlando, que también se expresa de alguna manera en las canciones, en las composiciones que realiza. Hay una desolación, una especie de enuncio de la fatalidad, una conciencia de la derrota, pero lo que es interesante es que esa conciencia de la derrota es asumida desde la ironía y desde el humor. Recientemente publicamos en la colección Las Ofrendas, los poemas Las Ofrendas, un libro que me parece a mí extraordinario, que se llama Entrado en Años, y es de una inmensa ironía y es casi como la puesta en crítica y en discusión acerca de cómo se puede entrar a ciertas edades con los grandes ideales en el suelo, las grandes derrotas, los anhelos de haber construido ciertas cosas. Un libro muy duro, muy fuerte, que es el poemario El abismo en casa. Tanto que cuando se lee el poemario parecería que tocara explicar de que eso no pasa para nada en la casa de Orlando. Es el abismo en casa, pero no es la casa de Orlando, ¿no? Donde se interroga la vida cotidiana, la vida doméstica, la vida afectiva de las parejas, con una enorme agudeza. Y los cuentos que fueron premiados en el Cotelamus, en el Gaitán Durán, en Cúcuta, que son los cuentos al óleo. Digamos, yo empecé a escribir cuentos cuando lo que yo contaba a la gente le parecía que era mentira. Me decían, tan pajudo, eso no es cierto. Entonces, como tenía ese nivel de ficción en lo que yo contaba, dije, no, pues si puedo producir eso en los que me escuchan, entonces voy a hacer cuentos. Y empecé a escribir historias, partiendo de anécdotas personales y ajenas, y fui consolidando un libro sin ninguna pretensión. Es decir, cuando yo hago los cuentos al óleo, yo no estoy pensando en nada más sino disfrutármelo. Hay un cuento que me gusta mucho porque es como una venganza. Hay un tipo que me encarga, yo trabajaba en un colegio y una compañera me encarga una última cena. Yo le digo, no, yo no estoy pintando y menos encargos, dice. Insistía todos los días hasta que un compañero me dijo, estás perdiendo la plata, ya es la esposa del dueño de Changó y tiene mucha plata. Entonces ya como que me dañó la cabeza y finalmente dije, bueno, ¿qué escena es la que querés que te pinte? Entonces le pinté una escena que ya me dio las medidas, una copia de un cuadro de Rafael, y yo hice planes con ese cuadro, y no, con este cuadro me voy con Mónica para Buenaventura a pasear, bueno, y todo el paseo. Y me demoré como un mes largo pintando, pues, un cuadro renacentista muy clásico. Llegó el momento, le dije a la compañera, ya está el cuadro listo. Dice, listo. Entonces fue con el esposo a ver el cuadro, un negro gigante con una cadena de oro, una camioneta pues muy extraña. Llegó, dijo, hermoso, dijo la señora. Él dijo, no sé, tengo que hablar con el arquitecto. Yo le dije a la compañera, me dijo, no, vamos a la casa, llevémoslo a la casa. Yo, pero no tengo nada que hacer en tu casa, pagame. Y no, vamos a la casa. Y bueno, me monto en la camioneta, llegamos a la casa del tipo y el tipo llega a almorzar, se sienta, le digo a la compañera, ¿qué pasa? No hay que esperar que almuerce. Bueno, esperamos que almuerce. Hay que esperar que haga la siesta. Y es que Jaraco era tan grande que ni cómo pegarle, pues. Sí, finalmente me dice el tipo, no, vea, yo lo llamo, hablo con el arquitecto. Bueno, finalmente me llama y dice, ese cuadro no me sirve a ningún precio. Y luego, no, es que el cuadro me lo encargó su esposa y yo no lo pinté porque yo quería. Bueno, el tipo me dijo, no me sirve ese cuadro, quédese con su cuadro, usted lo puede vender en otra parte. Y me tocó quedarme con la frustración. El viaje de Buenaventura con Mónica quedó clausurado, por supuesto. Y finalmente pues me vuelvo en el cuadro, yo lo enrollo porque esa escena me perseguía por toda la casa, un cuadro inmenso. Y escribí ese cuento, pero en el cuento por supuesto yo pues cobro venganza con el sujeto este. Pasa con los pintores ese tipo de cosas. Entonces yo en Cuentos al óleo cuento esa historia y al final hago que el tipo arrepentido venga a rogarme por el cuadro, pero yo no se lo entrego ya.
hay una forma, digamos, de trabajo de Orlando en la vida cotidiana, tomando de todas partes, percibiendo, recogiendo, oyendo opiniones. Sobre todo tiene una gran capacidad de identificar personalidades, caracteres, hábitos, con los cuales monta perfectamente una pequeña historia. Y como somos de alguna manera los amigos, poseemos ciertas mitomanías, Orlando es muy atento para descubrir las mentiras que hay detrás de cada fábula que echamos en las conversaciones. Entonces, hay que vigilar mucho ese vínculo. Pero hay una parte que Orlando intenta ocultar siempre, y es que es profundamente triste. Y hay una tristeza en su obra, y hay una melancolía. A veces yo he pensado que por la vía de la música hay como esa herencia de Atahualpa Yupanqui, hay que Orlando, incluso cuando canta, uno le oye un tono como que, bueno, ¿y esta tristeza de dónde es, Orlando? ¿No? Eso no es suficiente con el tango, ¿no? No sé, pues es una cosa muy extraña porque, digamos, muchas veces me ha preguntado que todos esos libros, esas cosas que yo escribo tan tristes y cómo estoy en mi casa, con mi familia. Y yo puedo decirlo orgullosamente que soy feliz con mi familia. ¿Sí? Yo no tengo una gran familia, no tengo ningún drama de esta naturaleza. ¿Sí? Pero sí me persigue en la escritura ese tipo de temas. E incluso Julián me hizo caer en cuenta que todas mis canciones las mujeres se van. Y entonces, para reivindicarme, compuse un vals donde la mujer se queda por fin. Tu casa es habitada por una poética de la vida cotidiana que termina manifestándose en la música y en la composición, donde se destacan tus hijos. Háblanos de esta felicidad. Pues sí, es una gran felicidad saber que mis hijos están en esos caminos de la música. Felicidad y preocupación también, ¿no? Porque como he estado en el mundo de la música y sé lo difícil que es tocar en un bar y que no te den ni agua, entonces cuando los hijos son músicos uno también dice, upa, ¿en qué se están metiendo? Amando mucho la música y dándome cuenta pues que si eso es lo que ellos quieren, por supuesto que los estamos apoyando, ¿sí? Pero pues entran las preocupaciones propias de lo que es el arte en nuestro país, no solo la música, en la pintura, en todo, es muy difícil sobrevivir con el arte. O sea, todo el mundo lo celebra, pero difícilmente lo apoyan. Incluso cuando uno lanza un libro y se lo ofrece a los amigos, le dicen, este es el mío, pero no dicen cuánto vale. ¿Sí? E igual los cuadros, ¿no? La gente pide los cuadros, qué belleza, ¿será que me lo puedo llevar? ¿O me lo puedes regalar? ¿O lo trocamos por un almuerzo? O qué sé yo. Sí, son como objetos festivos, que por supuesto lo son, ¿sí? Y que qué rico poder uno regalar todo lo que hace y no estar preocupado por cuánto cuesta, ¿no? Pero también el artista también sería ideal que pudiese vivir de lo que hace, ¿no? Un poquito. No pasa. Entonces cuando mis hijos se dedican a la música, me preocupa. Pero también me emociona mucho saber que tan jóvenes y están haciendo música y componen y cantan y están explorando ese universo. Santiago, que es un gran pintor empírico, ha aprendido mucho. Ahora está estudiando geografía y está mezclando la geografía del video. Vamos todos por el camino del arte, ahí está. Por supuesto, eso no sería posible sin el apoyo de Mónica, de la mamá que está presente siempre y siempre nos acompaña en todo. Y entonces es la que nos lleva y nos trae los instrumentos, la que está como la manager, una manager que no se preocupa por la parte económica, sino por la felicidad de todos. Me gustaría que hablara un poquito de su pintura. Bueno, yo me formé como un pintor clásico, porque en el IPC en esa época la preocupación era esa, era la representación fiel de la naturaleza. Entonces nos exigían pintar la botella como era, ¿sí? Y toda una escuela muy clásica, y con el error que al final nos ponían a hacer abstracción ya en los últimos años, como si fuese tan fácil romper ese esquema, ¿sí? Bellas Artes lo hizo de una manera, digamos, más acertada. En Bellas Artes empezaban a pintar abstractos y finalizaban con pintura clásica. Esa inversión del proceso, pedagógicamente, es mucho más eficaz en la enseñanza del arte, ¿no? Y sobre todo de la pintura. Cuando llego a Bogotá, me enfrento a una escena mucho más intelectual, entonces
voy a las reuniones de pintores y sí me hablan de Hegel, de Pierre Franck Castel. Yo no tenía ni idea de eso. En Bogotá me tocó empezar a leer y darme cuenta que tenía un sustrato distinto a la pintura, que lo que yo hacía no era realmente lo que yo estaba buscando, que pintar es otra cosa distinta, que no basta con hacer el dibujito bien hecho, sino que se es pintor cuando se tiene la capacidad de verter lo que uno ha aprendido en la tela sin estar mediado por la preocupación de la proporción del cuerpo, ni porque la gama de colores es esta o la otra. Es decir, cuando uno ya tiene un lenguaje incorporado y puede hacer uso de él como cuando uno escribe. Orlando, buenas noches también, Julián. Creo que se ha planteado y se ha propuesto una noche muy afectiva. Muchas gracias por brindar este espacio y digamos que de la Escuela de Estudios Literarios nos sentimos bastante contentos de poder tener a Orlando López en este espacio. Quiero saber básicamente dos asuntos. ¿Qué lecturas de joven te marcaron y qué lecturas sigues frecuentando? ¿Qué relecturas te das a regalar para ti cada vez que te piensas como lector y como escritor? Yo empecé leyendo El mundo Sancho Viajeno de Ciro Alegría y fue un libro que me marcó muchísimo. Todo ese mundo inca fue estupendo. Leí también Los Nadaístas, es más, me gusta la poesía porque leí Los Nadaístas. Y luego ya me enfrenté a un poeta mucho más maduro como X504, Jaime Jaramillo Escobar, y ya empecé a darme cuenta de la diferencia entre esos pequeños poemas y unos poemas mucho más concienzudos, con mucha más fuerza. Y empecé a rastrear a los nadaístas y me leí casi todo, Obra Negra. Después de eso, por supuesto, llegué a Luis Aragón, y fui metiéndome con el mundo surrealista. Entonces ya me metí con Breton, Francis Picabia, también miré pinturas y cosas que me llamaron la atención de esa época. Y bueno, se va cerrando el círculo, va creando un círculo de amigos y empieza a compartir lecturas. Entonces ya leí a Sartre, Los Caminos de la Libertad, y por esa época todos leíamos El Lobo Estepario, y se va uno se va nutriendo. Pero a mí me marcaron mucho los nadaístas, debo decirlo. Lo mío es más emotivo. Por ejemplo, mire, yo escribí un cuento, Harold Kremer me contó que el hermano de Alberto Esquivel se quería comer una evangélica. Y que el día que se la comió se arrodilló con ella y se puso a rezar. Eso es un chiste, ¿no? Pero a mí me pareció que ahí había un cuento. Y me puse en la tarea de crear el cuento, y creé un cuento que es el cuento que más me celebran y me publican, ¿sí? Entonces, ahí hay un cuento, pero, o sea, en medio de ese humor, entonces me puse a rastrear cómo sería eso, entonces me puse a recordar cómo son las mujeres que llegan con sus vestidos largos a tocar la puerta y te van a evangelizar, que todo el mundo les cierra la puerta, y cómo este rufián le abre la puerta y empieza a seducirla, y la va llevando, y voy armando la historia, ¿no? Entonces, ese chiste se fue convirtiendo en una historia sólida donde hay todo un drama, hay una tensión, hay cosas así. Yo escribo un tiempo, digamos, voy a hacer poesía y hago un libro y termino y paro y no vuelvo a escribir. Me pongo a pintar o me pongo a hacer canciones. Digamos, ahora estoy en un momento de mucha producción musical. Estoy haciendo canciones, cantidades, y no solamente mías, sino que musicalizo poetas. Acabo de ponerle música a 10 poemas de Tomás Quintero. También a veces abro un libro al azar. En estos días abrí un libro de poemas de Carlos Patiño y le puse música a un poema a Carlos Patiño. Después le hice 7 más. Y es como una exploración porque es literatura también, ¿no? Hacer canciones es como hacer un mini cuento, como hacer un poema, es contar una historia. Entonces digamos que nunca había trabajado tanto en literatura como ahora que estoy haciendo canciones, y buscar como la palabra justa, como esa economía del lenguaje, pero poder llegar a la gente con eso. Por ejemplo, en el último periodo de inicio de este año vi que Orlando estaba loco oyendo y haciendo sones. Eso puede tener que ver con cosas que yo escuché en la infancia. Pero el año pasado y antepasado fue singular porque, digamos, el detonador que te produjo cantidades era el bambuco. Yo quisiera que me hablaras de ese periodo. Y dije, voy a hacerme unos bambucos. Le dije, Mónica, este semestre me voy a hacer 10 bambucos. Al cuarto día había hecho 10 bambucos. O sea, los hice en un tiempo récord, me entusiasmé y
y empecé como a descubrir la belleza. Pero también me planteé interrogantes, que el bambuco nuestro siempre es como muy rural y como siempre habla de la tierrita y ese tipo de cosas. Y dije, no, yo quiero hacer un bambuco diferente. O sea, voy a hacer mi apuesta con mis textos y voy a hacer otro tipo de bambuco. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Ahora mis hijos van a interpretar uno de esos bambucos que hice. Pero como te digo, yo no estoy amarrado y muchos me han criticado, dicen que el gran problema, digamos, mío es que como no tengo una formación académica podría hacer eso, un problema. Yo no sé si sea un problema, pero yo no lo siento como problema, pero los que se preocupan por mí, por mi bienestar, no, es que si te dedicaras a eso, si hubieras hecho esto, sería rico, hay gente que me dice, usted con esas canciones sería millonario, ¿usted por qué no las saca? ¿Por qué no se las regala a alguien? ¿Usted ha hecho eso? No, no lo he hecho, no me ha interesado, ¿sí? Entonces dice, dedícate solamente a escribir, no hagas nada más. Otro me dice, haces solo canciones. Otro me dice, no, el problema tuyo es que no elegís una línea, tenés que decir, voy a trabajar sobre el agua y hacer todo sobre el agua. Y entonces ahí la academia te va a creer. Y claro, y si citas a 50.000 autores más que hablan sobre el agua, entonces mejor todavía, ¿sí? Entonces a mí eso no me motiva, ¿no? Yo soy un hombre elemental. Yo viví 4 años solamente de pintar, en un momento de la historia de Colombia donde se podía hacer eso porque los pintores éramos patrocinados por la mafia, por llamarlo de algún modo. Yo lo disfruté solo una vez. Yo hice una exposición de pintura para mostrarle a mis amigos si yo sabía pintar y expuse en la Biblioteca Centenario con el auspicio pues, de Orieta Lozano, que era la directora, y a la media hora, una hora ya de recibir felicitaciones, maestro, qué belleza, qué hermosura. Llegó un tipo, se me acercó y me dijo, me llevo este y este, ¿a nombre de quién le hago el cheque? Uy, yo casi me muero del susto. Y en una hora vendí todos los cuadros. Y después llegó un tipo con una chequera, me dijo, necesito que exponga en Miami, ¿a nombre de quién le hago el cheque? ¿Cuánto necesita? Por supuesto no acepté, no, me parecía que no estaba bien, porque en esa época los pintores eran utilizados para hacer lavado de activos, qué sé yo, hacer testaferrato, ese tipo de cosas. No lo hice. Años después, en un diciembre, estaba yo en una olla terrible, no tenía ni un solo peso, pero días antes había vendido un cuadro por 30.000 pesos en esa olla que tenía, y llegó un señor y me dijo, tengo un cuadro suyo y quiero tener más. Y me compró todo lo que tenía en la casa. Y de pasar de estar sin plata para el café a tener mucho dinero, ¿sí? Entonces, pero son cosas así esporádicas, porque el arte está muy, muy ligado, digamos, en la pintura sobre todo, a las élites. Si uno no tiene las amistades, los contactos, puede saber volar que no pasa nada, o sea, pasa si hay unas relaciones con la élite, si no, no funciona. Escuchándolos que están participando esta noche, me surge una pregunta que nunca te he hecho en las conversas que hemos tenido sobre tu escritura. ¿En qué momento podés distinguir que esto es para musicalizarlo, para que se convierta en canción, porque muchas canciones tuyas son poesías? Hay libros, por ejemplo, Julián publicó una antología de poesía que se llama Poéticas del Desastre. Y una vez abrí el libro en cualquier parte y me encontré con un poema que se llama Alter Ego, de un poeta, Emanuel, que es de Ronald, y yo no lo conozco, ¿sí? Y apenas lo le dije, no, eso es una canción, y automáticamente le puse la música, cogí la guitarra y lo musicalicé, y lo grabé. Y duré muchos años buscando quién era ese poeta para regalarle la canción. Finalmente creo que fue Julián que me lo ubicó, y lo llamé y le dije, no, es que le puse música a un poema tuyo y te lo quiero regalar. Entonces se lo mandé, él me llamó llorando, emocionado, porque le encantó lo que había hecho. Muchachas,
Amanecimos sin plata para el café. Lo resolvimos amándonos después. Menos mal que en casa no faltan ganas. Y en el cuerpo a cuerpo nos entendemos. Y si queda un vacío en el corazón, desayunamos besos. Amanecimos sin plata para el café. Bueno, muchas gracias por la compañía, me he sentido muy feliz.